Día frío en la ciudad de Quito, es día jueves, Dianita. Varios problemas tiene la ciudad de Quito, amaneciendo con vías cerradas. Así es, buenos días a nuestros amigos televidentes que nos acompañan en esta jornada informativa. Diferentes situaciones se han presentado durante las últimas horas en este día de paralización y vamos a tenerles detalles desde diferentes puntos de la capital y del país para que ustedes conozcan cómo se va desarrollando este día. Y precisamente ya está Priscila Cadena en el sector de Guamaní, Roberto. Vamos inmediatamente, ya hay algunos inconvenientes ya con el tráfico, manifestantes. Priscila, adelante, por favor. Gracias, Robert, Diana, amigos, muy buenos días. Así es, hace aproximadamente una hora ya se cerró la avenida Maldonado, acá en el sector de Guamaní, al sur de la ciudad. El cierre y el bloqueo es por parte de los comuneros y también de los moradores de este sector. Vemos la quema de llantas, también hay montículos de tierra y esto ha ocasionado también que se dificulte la movilidad en este punto del sur de la ciudad. Esta, que es la avenida Maldonado, es una de las principales arterias viales que conecta varios sectores del sur de la ciudad. Por ello se ha complicado y como vemos en imágenes también, pues los ciudadanos que se dirigen a sus diversas actividades tienen que caminar largos trayectos para poder llegar a sus destinos. Les comentamos también que a muy pocas cuadras está cerrada la estación de la Ecovía y esto también ha ocasionado pues la preocupación de quienes se dirigen a realizar sus actividades el día de hoy en este cuarto día de movilización y de paro nacional. Vamos a tratar de conversar con algunos ciudadanos que siguen el trayecto caminando y se dirigen más hacia el sur de la ciudad. Amigo, muy buenos días. ¿A dónde se dirige usted? Acá nomás, a la escuela Riobamba. Cuéntenos, muy complicado por el paro nacional, caminar por acá, por el sector, bastante humo. Sí, está full, está. Vengo desde Guajaló, caminando casi. Sí. Listo, bueno, como hemos escuchado también el señor pues ha venido caminando ya algún trayecto bastante complicado acá en este sector, como vemos también pues la quema de llantas, esto ha ocasionado que varios vehículos tengan que darse la vuelta y seguir y buscar algunas rutas alternas. Acá ya nos encontramos con uno de los moradores. Amigo, muy buenos días, ¿a dónde se dirige usted? Buenos días, a la casa. Ya, cuéntenos, el trayecto complicado, también vemos la quema de llantas, esto ocasiona también que ustedes tengan algunas dificultades. La dificultad es del señor presidente que no entiende. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir también acá entrevistando a la ciudadanía que se está dirigiendo acá a varios puntos a sus trabajos. Vamos a conversar con uno de los chicos que está también acá en este sector. Amigo, cuéntame, ¿a dónde te diriges? Trabajo. ¿En qué parte es? Trabajo en entendiendo más. ¿Cómo has logrado movilizarte, llegar hasta acá? Porque vemos que también más abajo hay cierres viales. Caminando y otra parte en taxi. ¿Te han cobrado más en exceso? Están cobrando 50 centavos el pasaje ahorita. Pero ¿qué más toca? Toca asistir al trabajo. Ok, bien, muchísimas gracias. Bueno, son los criterios de los ciudadanos que tienen dificultades para movilizarse. Les había mencionado que está cerrada la avenida Maldonado a la altura del sector de Guamaní. El cierre es tanto en sentido norte-sur, sur-norte. Como les mencionaba, están comuneros, están manifestantes, pero también moradores de este sector. Vemos ese vehículo que igualmente pues tiene que darse vuelta y buscar las rutas alternas para poder llegar y trasladar también a los ciudadanos. Así avanza este cuarto día de la jornada de paro nacional, compañeros. Buenos días. Y Priscila, más complicado, centro de la ciudad también está con problemas, cerrado en varios puntos. En fin, amanecemos así en este día jueves, Diana. Es terrible lo que se está viviendo en algunos sectores, como en el sector de Guamaní, precisamente donde Priscila pues nos muestra que Maldonado. No hay circulación, pues el transporte público, están bloqueadas las calles, así que si usted vive por ese sector y desea trasladarse pues a diferentes puntos, tome las precauciones del caso. Nosotros seguimos informando de lo que ha sucedido durante las últimas horas. En una nueva jornada de protestas, los desmanes no fueron la excepción, lastimosamente. La marcha que salió desde el Parque El Arbolito tomó un giro violento en la Plaza de Santo Domingo. Aquí les contamos los detalles. Cientos de manifestantes fueron quienes protagonizaron la protesta de este miércoles. En primera instancia, la marcha que salió desde el Parque El Arbolito tomó como rumbo central la avenida 10 de agosto. Su destino fue llegar hasta la calle Guayaquil y avanzar por el centro histórico. Con gritos, cantos y consignas, los huelguistas no causaron confrontación alguna al inicio de la convocatoria.
Sin embargo, cuando estuvieron en la plaza de Santo Domingo, los insultos y agresiones al personal policial marcó la diferencia. De lo pacífico en este punto no quedó nada. Rompieron veredas, paredes y con los escombros sobrantes, con la mejor puntería arremetieron contra la policía. La respuesta por parte de los uniformados no fue inmediata, mas cuando parecía que se les iba de las manos, bombas lacrimógenas y proyectiles disuasivos dieron la contra a los manifestantes. Tal como se observa, lo más álgido de la jornada de este miércoles se vivió en la calle Bolívar. Por fortuna, la violencia no produjo heridos, más en lo material, hasta el semáforo sufrió los golpes y pedradas. Con imágenes de Jorge Albuja, informó Javier Rosero. Vandalismo, Qué vandalismo, pena eso es cómo vandalismo. han destruido pues Increíble. nuestro centro histórico, y ahí que se apliquen las sanciones, porque no puede ser posible que se dañe el espacio público, los bienes públicos, hay que cuidarlos. Eso no es protesta, eso es vandalismo. Bueno, y seguimos recorriendo, seguimos contándoles lo que ha sucedido. Se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Eso sucedió en Latacunga, incluso trataron de quemar un tanque disuasivo. Los uniformados, tras varias horas, finalmente, pues lograron retomar el control de esa zona. Latacunga. Los niveles de violencia se incrementaron la noche de este miércoles. Barrios La Estación y San Felipe. Los uniformados estaban usando un tanque cuando este fue sorprendido por una bomba molotov. Entonces el vehículo empezó a quemarse. Les lanzaban a los uniformados botellas, palos, piedras, y la fuerza pública respondía. De los manifestantes se veía el uso de la pirotecnia. Qué ignorante cómo dispara contra la... En uno de los videos, uno de los moradores pide ayuda. Esto es en la 5 de junio, Río Langoa. Se está saliendo de proporciones. Están destruyendo los vidrios de las casas. Ayuden los militares, por favor. En medio de los incidentes, los manifestantes corrían, trataban de huir de la policía. Y los gendarmes trataban de esconderse, se resguardaban tras los contenedores de basura. Finalmente, la policía logró apagar el fuego del tanque. Un amplio contingente de uniformados, que ya para la noche pudo retomar el control. Qué ignorante cómo dispara contra la... Informó Marilyn Jaramillo. Y repetimos esto, marchas pacíficas, lo que estamos viendo. Hay ciudadanos Increíble. Disfrazados de manifestantes, pero lo que vemos ahí es otra cosa. Y a esa hora ya, Robert, nos trasladamos al ECU 911, donde se encuentra Héctor Romero, con Juan Zapata, el principal de esta entidad. Y sería importante acá, por favor, hacer una panorámica. Héctor, ¿cómo está la situación de la ciudad de Quito a esta hora en los bloqueos que se tienen o cierres viales? Héctor, adelante contigo. Gracias, compañeros. Buenos días. Sí, en efecto, nos encontramos en el Sistema Integrado de Seguridad para conversar precisamente con Juan Zapata, el presidente del COE Nacional. Juan Zapata, muy buenos días. Aparentemente amaneció la ciudad de Quito con un poco de dificultades. ¿Se agudiza la situación aquí? Bueno, nosotros del corte que tenemos nacional, porque aquí está el PMU nacional, tenemos 83 cierres. En las provincias más conflictivas siguen siendo Pichincha, Bolívar y obviamente también Pastaza. Nosotros en Quito efectivamente amanecimos con lo del mercado mayorista. El mercado San Roque. El mercado San Roque, pero ya como ustedes pueden observar, estábamos observando en las pantallas, ya la Policía Nacional está generando la apertura, especialmente en el sector de San Roque. Ayer tuvimos 8 procedimientos a nivel nacional de ambulancias que no pudieron llegar a cumplir con el objetivo de trasladar personas que necesitan ir inmediatamente a un hospital, y eso es lo que nos complica. Y lamentable, incomprensible esa situación, porque una persona puede perder la vida precisamente por no llegar rápido a una casa de
Por supuesto, en una emergencia 1 minuto es la diferencia entre la vida y la muerte de un ser humano, así es que hay que tomar en cuenta aquello. Y no es que no se le deja pasar a la ambulancia, sino que a veces son tan grandes los cierres o con material pétreo, con árboles, que es muy difícil que una ambulancia pueda pasar y nos toca hacer transbordos. Y esos transbordos son pérdidas de tiempo, pero sobre todo incomodidades para aquellas personas que necesitan trasladarse con toda la seguridad a un hospital. Quito sigue sitiado. El día de ayer amaneció sin poder ingresar ni salir de aquí de la capital de los ecuatorianos. ¿Cuál es la situación, el ambiente en este momento? Sigue el cierre en Cutulagua, que es en el sur, y tenemos también el cierre en el norte, ¿no? Que es de pasado Calderón. Ahora, el resto de provincias, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos? Bueno, en el resto de provincias es similar a lo del día de ayer, ¿no? Por ejemplo, la que mayor cierres tiene, como yo le decía, es Pastaza, Pichincha y Chimborazo. Esas son las 3 cierres, pero en la Sierra Centro tenemos 3 cortes que son estratégicos, que es en Los Chasquis, obviamente en Lazo, y en el sector de aglomerados, lo cual nos imposibilita la movilidad a través de la Pana Sur hacia el centro y el austro del país. Y en estas situaciones es difícil poder desalojar a los manifestantes. Lo que se está tratando es de impedir que existan enfrentamientos, pero mucha gente se queda varada. Así es. Es muy difícil, está cerrada la vía con mucho material pétreo, con árboles que lastimosamente también aquí deberían salir los ambientalistas, ¿no? Los que siempre defienden la naturaleza, porque eso también es una violencia contra la naturaleza. Entonces, es muy complicado. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en el día. Lo que nos interesa también es que sitios estratégicos como abastecimiento de mercados no se afecte, porque ahí ya las complicaciones van a ser para toda la ciudadanía, especialmente la ciudad de Quito, ¿no? ¿Y hasta cuándo ustedes calculan si podría haber abastecimiento en los mercados? Bueno, depende. Hoy, por ejemplo, había personas que decían que estaban abastecidas hasta hoy y por eso iban nuevamente al mercado a abastecerse. Eso ya genera complicaciones. También una cifra que nos acaba de dar el ministro de la Producción: el país ya ha perdido $20 millones tanto en turismo, en tema de productividad, por cierre de empresas, y eso va a ver reflejado obviamente en pérdidas de trabajo. Entonces llamamos nuevamente, como siempre, desde aquí a la calma, a la tranquilidad y todos los recursos institucionales desviados hacia el tema de orden público. Eso nos preocupa también. Para finalizar, en relación de los primeros días de manifestaciones, ¿este día se ha incrementado, se ha reducido, se mantiene similar? Bueno, estos días se han mantenido un promedio, pero recuerda que el primer día empezamos con 3.300 manifestantes. Hoy tenemos 7.600 aproximadamente en los puntos, porque no hay gran concentración, salvo en Cotopaxi, que ayer tuvimos una concentración en el parque de Cotopaxi. Tuvimos una concentración de gran cantidad especialmente de personas del sector, porque entiendo tenía una participación también el presidente de CONAIE. Entonces, pero en los puntos de cierres no hay mucha cantidad de personas, pero sí los cierres están siendo, digamos, con gran cantidad de material pétreo y de árboles. Gracias, muy amable. Agradecemos a Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia. Esa es la situación, compañeros. Una radiografía hemos efectuado precisamente en la capital de los ecuatorianos, que este día amaneció con diferentes protestas en diferentes puntos de la capital, y también hemos podido escuchar cuál es la situación a nivel nacional. Compañeros, continúan ustedes con más información en estudios. Muy buenos días. Complicada la situación, gracias a Héctor. Se reporta también daños en el transporte público, en el sector del mercado mayorista. Están pinchando las llantas, eso ya está en la red social en este punto, y se hace un llamado a la policía que ponga orden también allá. Control en los diferentes lugares de la capital. Lastimosamente, pues esta paralización continúa, no ha existido pues un diálogo, un consenso entre las autoridades y los protestantes para dar fin a esta situación. Momento de una pausa, Robert. Vamos a una pausa. Así es. Y les contaremos. 7:15 de la mañana, seguimos con la información sobre el cuarto día del paro. Vamos con Adriana Rojas, mercado mayorista, donde existen varios problemas. Bastantes desmanes nos comentan que están sucediendo en el lugar. Adriana, buenos días. ¿Tú qué nos puedes reportar a esta hora? Te escuchamos. Roberto, Diana, amigos televidentes, así es, los comerciantes del mercado mayorista han dejado sus actividades para sumarse a esta paralización. Ya ellos por segundo día consecutivo. Vamos a conversar con los comerciantes que nos quieren dar su punto de vista acerca de las peticiones que ustedes también están haciendo a las autoridades. Buenos días. Buenos días, señorita. Lo que nosotros queremos es que baje el aceite, baje muchas cosas que estamos aquí. Nosotros no somos indígenas, nosotros trabajamos aquí en el mercado mayorista, pero les apoyamos a los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos también, por medio de ellos, nosotros comimos. Por medio de ellos somos el banquero. El banquero dijo que nos van a dar trabajo.
es el trabajo? ¿Dónde están a las madres solteras? No hay aquí nada de eso, señorita. Vecina, ¿cómo ha afectado la subida de precios al mercado? Aquí, señorita, está todo caro porque los combustibles, las cosas para fumigar está muy caro, señorita. Aquí queremos que el presidente haga decisionar todas estas cosas, señorita, porque aquí va a salir muy caro. Queremos que el presidente dé una marcha atrás porque no hicimos, indígenas no nos hicieron cerrar el mercado. Nosotros como pueblo hicimos para que se cierre este mercado, para que el señor presidente vea las cosas, las necesidades de la gente pobre, porque el señor tiene plata, no siente la necesidad, no sabe cuánto cuesta un litro de leche. Vecina, han dicho que es una manifestación pacífica, ¿ustedes van a permanecer en este punto? Nosotros sí, pacíficamente sí, pero eso pido al señor presidente que sea nuestra voz escuchada y apoyamos a los señores indígenas por la pobreza, por la carestía. Muchísimas gracias. Así es el segundo día para los comerciantes del mercado mayorista que se han tomado el redondel del sector que lleva el mismo nombre del mercado y que, como podemos observar, también existe un fuerte piquete de policías que se encuentra custodiado por un fuerte contingente policial, según los que nos han indicado los miembros de la unidad de mantenimiento del orden. En los próximos minutos llegarán hasta este punto para poder habilitar nuevamente este redondel que conecta la avenida Teniente Hugo Ortiz, que es sumamente importante. Se ha suspendido el tránsito vehicular, también el paso del transporte público por la zona. Las personas han tenido que caminar varias cuadras para poder obtener un medio de transporte y poder llegar a sus diferentes destinos. Esta es la situación que se vive en los exteriores del mercado mayorista a esta hora, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 18 minutos. Nosotros vamos a permanecer en el punto para conocer si es que se habilita este sector. Es la información, compañeros. Regresamos a estudios. Las bubucelas que son parte de las marchas. Muchísimas gracias, Adriana. Más adelante nuevamente haremos contacto contigo precisamente para conocer un poco más de lo que está sucediendo en el mercado mayorista. Ya escuchábamos, manifiestan unirse pues a esta paralización que se vive en el país y esperamos que esto no llegue a mayores. Y hay que bajar las tensiones. Ahí hay denuncias también de agresiones al transporte público. Y en Quito fueron detenidos 11 manifestantes por incendiar un vehículo de la Policía Nacional. Así es, según las autoridades, 4 de ellos fueron identificados como presuntos causantes de provocar daños a la propiedad pública. Y en la siguiente nota les contamos cuáles son las sanciones que aplican para casos como estos. Preste atención. Que las protestas hasta hoy se han visto marcadas por la violencia y vandalismo es cierto. Parte de ello estos actos, pues todos pudimos apreciar estas imágenes donde se observa a un grupo de manifestantes romper objetos de esta patrulla policial. Posterior echar pintura y finalmente prender fuego al vehículo que se encontraba estacionado en los exteriores de la unidad de flagrancia en el centro norte de la capital. Y es que la turba enardecida habría rociado de gasolina al carro para prenderlo en llamas. Ya después de ello, estas imágenes, donde se observa a los jóvenes que aparentemente cometieron el acto y son llevados por la policía. Esta jornada dejó 11 personas detenidas y según este Twitter de la Policía Nacional, 4 fueron identificados como presuntos causantes de provocar daños a la propiedad pública. El evento se suma a este otro ocurrido en Adía Cuenca, Molleturo, donde también este vehículo policial fue atacado con piedras y posterior incendiado. En el interior estaban 2 uniformados, pero ventajosamente no les pasó nada. Sin embargo, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, estas no han sido las únicas unidades destruidas a nivel nacional. El número de vehículos que han sido agredidos han sido 15, uno destruido totalmente incendiado y otros que han sido con daños. Y usted en casa se preguntará si esto tiene sanciones. En efecto las hay, pues el Código Orgánico Integral Penal del artículo 204 señala las sanciones para los daños a bienes ajenos. Textualmente se afirma, si se utiliza explosivos para el daño o destrucción de bienes inmuebles, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Informó Ismenia Solórzano. Y miren ustedes, los locales comerciales cerrados, pocas unidades de transporte público y desconcierto de ciudadanos y vendedores fue el ambiente que se vivió en el sur y centro de Quito durante el tercer día de protestas.
Más de 10 puntos de concentración policial se habilitaron en Quito. Pese a ello, la restricción de tránsito en puntos como el centro histórico fue únicamente para los vehículos. Si es que tendremos algún tipo de novedad, inmediatamente Policía Nacional actuará y realizará los cierres pertinentes. Mientras tanto, se continuará con la normalidad del caso. Pero el panorama dentro de las zonas cercadas era de desconcierto. Muchos caminaban apresurados, algunos varias cuadras, pues el transporte público en ciertos sectores se suspendía o desviaba por focos de manifestaciones. Hay pocos buses, no hay mucha movilización de los buses. Da mucho miedo y quizás que se normalice rápido esto. Los comerciantes evaluaban la semana transcurrida como días perdidos, criterio que incluso compartieron los vendedores informales. La falta de gente, pero vamos a ver, pues voy a esperar una hora, vamos a ver qué puede pasar. Está complicado porque está cerrado todo, entonces nosotros vivimos de la gente que viene al centro histórico y así, o sea, no se puede trabajar. Sin embargo, el casco colonial recibió a turistas. Desconocemos totalmente la situación, tiene bastante que ver, bonito sí, muy chévere. La Agencia Distrital de Comercio aseguró que los 54 mercados de Quito trabajan con normalidad. El abastecimiento de productos por ahora estaría garantizado. Tenemos nosotros garantizado el abastecimiento ya con los camiones que ingresaron el día de ayer al mayorista y el día en la madrugada de hoy, hasta el día martes de la próxima semana. Una de las movilizaciones más importantes se produjo pasado el mediodía. Comuneros a pie y en camionetas avanzaron desde Cutuglagua hasta la Villa Flora, por la avenida Maldonado, escoltados por policías y agentes de tránsito. Pero de todos modos, la advertencia era cerrar los negocios para evitar saqueos. La empresa de pasajeros, a través de su cuenta de Twitter, anunciaba la suspensión del servicio de trole y ecovía en los sectores del Recreo, Guamaní y Quitumbe hasta que termine la marcha. En la tarde, por orden de las autoridades gubernamentales, se retiraron las vallas del centro histórico. La esperanza es que en los días siguientes exista mayor dinamismo comercial, informó Sofía Vintimilla. Es la panorámica de este tercer día de paro nacional. Este mismo causó varios inconvenientes, sobre todo en la movilización de miles de personas. Un equipo periodístico de TVC realizó un recorrido en el sur de la capital y constató que ciudadanos tardaron varias horas para llegar a su lugar de destino. Camionetas de una o dos cabinas repletas de ciudadanos. Ese fue el panorama que se vivió en el tercer día de protestas en la capital. Carros donde se observaba hasta 15 o 20 pasajeros. Y es que eran personas que no porque había un paro nacional estaban exentos de ir a trabajar. Pero ¿cómo llegar si había escaso transporte público? ¿Le ha tocado coger camionetas? Sí, camionetas, y no podemos llegar breve a la casa y ya estamos 2 horas solo en este camino nomás. ¿Cuánto les están cobrando las camionetas? 50. Tal como lo escuchó, 50 centavos era el valor que una camioneta les cobraba por ir o venir en la parte trasera. Y no les importaba que el trayecto dure horas. Carlos, por ejemplo, trabaja en Carapungo, pero vive al otro lado de la ciudad, en Guajaló. Él cuenta que más de 3 horas tardó en trasladarse al sur. Oiga, ¿y cuántos carros ha tomado? 4 carros, sí, que estaba muy complicada la situación. Y como él, uno y otro testimonio era similar. Guamaní. Oye, ¿y cuánto tiempo le ha tocado esperar? Casi 1 hora. ¿Qué tan complicado ha sido tomar bus, taxi? No podemos coger ahorita ni bus, ni camioneta, nada. Ya al caer la tarde, realizamos un recorrido por el puente de Guajaló. El panorama aquí se intensificó debido a que el puente que conecta con la avenida Simón Bolívar se vio obstaculizado con llantas quemadas. Hubo presencia policial y los ciudadanos con zozobra se apuraban a caminar, pues ya noche era y transporte nuevamente no había. ¿Qué nomás ha hecho para llegar? Un transbordo. ¿De cuántos vehículos? Unos 5, bien complicado, está todo cerrado. ¿Cuánto tiempo caminando? Ya unos 45 minutos. Es así que las protestas dejan además a cientos de personas inmovilizadas y sin opción siquiera, en algunos casos, a que una camioneta los lleve. Con imágenes de Luis Fernández, informó Ismenia Solórzano. Y en la provincia de Sucumbíos, manifestantes intentaron tomarse la estación petrolera de Limoncocha. Esto en el enfrentamiento por varios militares que custodiaban el bloque resultaron heridos. Los manifestantes intentaron sorprender a los militares aprovechando la oscuridad y el conocimiento del terreno. Los lugareños, utilizando piedras, lanzas, bombas molotov y armas de fuego, buscaron tomarse las instalaciones de la estación petrolera Limoncocha. Quisieron ingresar a la fuerza a esta estación petrolera. El ataque fue catalogado por las Fuerzas Armadas como un acto terrorista. Los violentos buscaron apoderarse de un área estratégica del Estado. Estas acciones hostiles
de los manifestantes no se encuentran dentro del derecho a la resistencia. Más bien, se podría catalogar y considerarse que son acciones terroristas. Producto del ataque, 10 miembros de las Fuerzas Armadas resultaron con lesiones graves. Fueron evacuados por vía aérea hasta el Hospital Básico de la Brigada de Selva 19 Napo. Son lesiones por perdigones en diferentes partes del cuerpo y son lesiones también por trauma contusos, sabemos por manifestaciones o referidos por los mismos pacientes, que son heridas por piedras y por armas de fuego. Las Fuerzas Armadas advirtieron que acciones ilegales que atenten a la seguridad del Estado serán neutralizadas y los responsables entregados a la autoridad competente. El artículo 346 del COIF sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años a quienes paralicen la normal prestación de un servicio público o se resista al restablecimiento del mismo. Estas acciones terroristas no pueden suceder y Fuerzas Armadas tienen que actuar con firmeza, con el fin de repeler cualquier intento en cualquier estación petrolera. Que las manifestaciones pacíficas serán respetadas, pero los actos violentos reprimidos en Quito, informó Iván Casamen. Gracias por acompañarnos este día jueves. El Gobierno Nacional hace un nuevo llamado al diálogo con las organizaciones indígenas para frenar las protestas que dejan varios detenidos y uniformados secuestrados. Es que el gobierno sigue apostando al diálogo. Sabemos que la gran mayoría de los ecuatorianos quiere trabajar, no quiere paralizaciones. Insisten en que van a tener apertura a ese diálogo, siempre y cuando se haga con respeto, menciona el ministro de Gobierno. Aunque desde la CONAIE en más de una ocasión han dicho que todo parará cuando el presidente responda a las 10 demandas que tienen. Hay instituciones que han solicitado la posibilidad de mediar. No descartan un diálogo directo con Leonidas Issa. Por lo tanto, el método es secundario. Si hay terceros que nos pueden ayudar en esto, está muy bien. Y si él también tiene la disponibilidad de sentarse a conversar con nosotros, también está muy bien. Autoridades hicieron una evaluación. Cotopaxi sigue siendo el epicentro de las movilizaciones, donde se mantiene la caotización, aseguraron. Varios uniformados estuvieron retenidos en esa provincia. Y se han concretado algunas liberaciones positivas en el transcurso de estas horas y de la tarde, liderados bajo el gobernador de Cotopaxi. El saldo de las marchas. 15 vehículos policiales fueron afectados, uno de ellos incinerado en Quito y dejado prácticamente inservible. Hay además 20 detenidos. Se han abierto también 41 instrucciones fiscales y se están alimentando permanentemente en coordinación con Fiscalía para que aquellos que son identificados y que ya se han demostrado sus acciones en lo posterior ante la Administración de Justicia puedan demostrar su inocencia, ¿no? Es así como desde el gobierno se muestran abiertos al diálogo, informó Marilyn Jaramillo. Apegada a la ley es calificada la aprehensión de Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, por el penalista Paulo Ocaña. Al respecto, el analista político Lolo Echeverría calificó al dirigente indígena como enemigo de la democracia. Más de una duda y críticas surgieron tras la detención de Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, quien finalmente recobró su libertad, pero deberá presentarse ante la autoridad competente y no podrá salir del país. El penalista Paulo Ocaña analiza el panorama legal. Nuestra normativa nos indica que hay 3 posibilidades. La una es la detención con fines investigativos, la otra es la aprehensión y una tercera que es la prisión preventiva propiamente dicho. Ahora, lo que pasó con el señor Issa es una aprehensión. ¿Por qué? Porque fue un delito flagrante. Pero la pregunta del millón sería si a Issa se le violaron sus derechos, como insistentemente denunció el sector indígena. Que fue aprehendido en forma legal. Después le leen los derechos constitucionales, lo que implica también que se cumplió con ese requisito y finalmente ponen a órdenes del fiscal.
Ahí Fiscalía tomó la decisión de que el juez competente era de la provincia de Cotopaxi. Sin embargo, Ocaña cuestiona al régimen al no reclamar que las audiencias se hayan desarrollado en esa localidad, siendo precisamente el fortín de Isa. Se entiende que hubo una instigación o aconsejó para el cometimiento de delitos de acuerdo a la autoría inmediata que nos dice nuestro Código Orgánico Integral Penal. Como esto fue a nivel nacional, podría ser un fuero concurrente, de competencia concurrente, la ciudad de Quito. A mi criterio, podían hacerlo en cualquier parte del país. Ya en el costo político para el analista Lolo Echeverría, aquí no existen ganadores ni perdedores. Pero apunta Isa como enemigo de la democracia. Isa es educado, entrenado y asesorado por revoltosos, por rebeldes, por revolucionarios de profesión. El enemigo de Isa no es Lazo, no es el gobierno, el enemigo de Isa es la democracia. Lo que quieren es establecer un estatismo autoritario, por eso pone demandas imposibles de cumplir, no le interesa el diálogo. Dando parte de la receta para poder llegar al fin de este conflicto. Pues si el gobierno ofreciera que le va a dar maquinaria agrícola a los indígenas, que les va a dar riego, que les va a dar caminos, que le va a dar semillas, que le va a dar fertilizantes, entonces reemplaza el resentimiento por la esperanza. Isa mira al pasado porque él se nutre del resentimiento. Una propuesta, un programa, un proyecto mira al futuro. Informó Héctor Romero. Expuestas las demandas del movimiento indígena y la adherencia de otros sectores a las manifestaciones, expertos indican al gobierno que debería impulsar una gran mesa de diálogo y señalan que ambos bandos deberían declinar posturas para llegar a un acuerdo que beneficie a todos. La pulseada para probar quién es el más fuerte entre la CONAIE y el gobierno no sería el camino indicado para llegar a feliz término ante la situación actual. Analistas indican que un diálogo efectivo donde ambos bandos consensúen criterios debería ser la opción para evitar un estallido mayor. Y las dos partes tienen que ceder, tienen que encontrarse, porque la democracia funciona con acuerdo, no con imposiciones. Entonces, ni el gobierno ni la CONAIE están en una posición ni de exigir ni de imponer. El presidente de la República debe ganar protagonismo este momento y convocar a los que están alzados en movilización. Que las propuestas planteadas por el movimiento indígena no deberían ser una exigencia, sino una hoja de ruta para el diálogo. No tienen que existir imposiciones, pero sí tienen que haber posturas firmes y tiene que existir un compromiso. A su vez, el gobierno debería brindar la importancia pertinente a los planteamientos, ya que a la convocatoria poco a poco se van sumando más sectores sociales. Lo que quiere decir que el presidente de la República corre un cierto riesgo mucho más peligroso que el que él estima, que no es necesariamente perder en la mesa de diálogo. Enfatizan que ahora los diálogos deberán llegar a puntos concretos para evitar que el desgaste genere mayor descontento en la ciudadanía. El gobierno tiene pendiente esta ejecución de política pública. Le corresponde al presidente de la República decir que aquí estamos todos los ecuatorianos para dialogar y sacar adelante al Ecuador. Informó Mauricio Sánchez. Y la Confederación Episcopal y la Organización de las Naciones Unidas hacen un llamado a la paz al gobierno de Guillermo Lasso y a los manifestantes representados por el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa. Fue la ONU y la Conferencia Episcopal quienes mediaron la paz en las protestas de octubre de 2019. Ahora que el escenario vuelve a repetirse y que cada día suben los ánimos, nuevamente estas dos instituciones hacen un llamado a la paz. Hay el peligro, lógicamente, de que pueda repetirse aquella escena casi trágica que se dio en el año 2019. Esa es la preocupación. Esa es la realidad. Lógicamente nosotros lo que invitamos a las partes en conflicto es a sentarse a una mesa, a dialogar. La Organización de Naciones Unidas en Ecuador, a través de un comunicado, solicita a ambas partes bajar las tensiones. En este sentido, insta al respeto irrestricto de las garantías constitucionales y legales para el ejercicio de la protesta social y a las reglas del debido proceso aplicadas a todas las personas detenidas en el marco de las manifestaciones,
Asimismo, llama a los actores sociales a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica. La conferencia episcopal está dispuesta a mediar entre el gobierno de Guillermo Lasso y los manifestantes representados por el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa. Para sentarnos y encontrar las mejores soluciones, para buscar realmente cuáles son las causas más profundas, ir a la raíz. Además, la Iglesia Católica reconoce que en la actualidad los sectores vulnerables afrontan grandes necesidades que deben ser escuchadas. Realmente les falta lo necesario, les falta el pan, les falta la salud, la medicina, les falta, yo digo, pues una casa, les falta todo eso. Entonces, si paralizamos un país, pues la situación se vuelve más difícil. Informó Valeria Navarro. Y al retornar, aprovecho en el desayuno, que el día sea bueno. Vamos a mirar junto a Priscila, que le tengo en pantalla. Está en Guamaní, está en nuestro sistema de transporte, nuestra camioneta, y vamos a hacer un recorrido durante algunos minutos cómo está la avenida Maldonado, esta avenida importante del sur de Quito. Priscila, adelante contigo. Gracias, Robert. Amigos, muy buenos días. Así es, vamos a hacer un recorrido por la avenida Maldonado al sur de la ciudad. Recordarles que hay un cierre vial acá en el sector de Guamaní. Sin embargo, nosotros nos hemos movilizado un poco más abajo, ya que hemos visto que los manifestantes pues se han portado un poco agresivos. Como vemos en imágenes, no hay servicio de transporte. Lo que está haciendo la ciudadanía es tratar de movilizarse por medio de camiones, camionetas que están haciendo algunos recorridos hasta el sector de Guajaló, un poco más al sur. Vemos la vía despejada, también hay ciclistas, personas que siguen caminando para cumplir con sus actividades diarias. Más abajo también nos han indicado que otro cierre vial, así que ya lo vamos a confirmar. Como vemos, la vía, que es la avenida Maldonado, principal arteria vial que conecta varios sectores del sur de la capital, se encuentra despejada en este sector que es más abajo de Guamaní. También vemos incluso algunas personas que están caminando acá en este punto. Como les decía, pues no hay transporte público, está cerrada la estación de la Ecovía que está ubicada acá en Guamaní. Vamos a seguir avanzando en este recorrido. Más acá abajo, en unos 2 minutos, ya se encuentra el sector de la Nueva Aurora para conocer los detalles y cómo este es el ambiente en el cuarto día de movilizaciones, cuarto día de paro nacional. Vemos que ya en este punto pues hay más movimiento. Hay más vehículos también de transporte, también vemos taxis, personas de los vehículos particulares. Al mismo tiempo también vemos acá un camión. Son los camiones que están haciendo los recorridos y los transbordos. Los ciudadanos ya nos habían dicho desde muy temprano que el cobro es excesivo, incluso hasta $2 para dirigirse a tramos pequeños. Vemos también cómo vamos avanzando en la avenida Maldonado. En este punto que ya vamos ingresando a la Nueva Aurora, pues hay un tránsito normal, tanto en sentido norte-sur, sur-norte. No hay cierres viales en este punto. Como vemos en imágenes, la ciudadanía pues está caminando normalmente por acá, por este sector. Vemos también que incluso hay algunos, acá más abajo parece que hay siguen las camionetas haciendo estos recorridos a los ciudadanos que se dirigen también a la parte más sur de la ciudad capital. Seguimos bajando por la avenida Maldonado, como les había mencionado, hasta el momento solo hemos visto un cierre que es en Guamaní, donde los manifestantes pues estuvieron un poco agresivos, por lo que nos hemos ya movilizado acá más también por la avenida Maldonado. Vemos acá en imágenes que no hay mayor ambiente, vemos también que hay algunos vehículos, la movilidad acá está normal en este punto. Como vemos en imágenes, la ciudadanía lo que está haciendo es caminar para dirigirse a sus actividades diarias. Hemos reiterado la información de que no hay transporte público y algunas estaciones igual de transporte se encuentran cerradas. Así está el ambiente a esta hora de la mañana. Robert y amigos televidentes, ustedes han visto en imágenes, solamente hay un cierre en el sector de Guamaní y como vemos acá en este punto, pues está habilitada la vía, que es ya más o menos, estamos en el sector de la Nueva Aurora. Vamos a seguir haciendo estos recorridos para que ustedes conozcan de primera mano cómo está el ambiente en este cuarto día de movilizaciones. Buenos días.
días. Gracias, Priscila. Sin transporte a esta hora, los ciudadanos que van a sus trabajos tienen que movilizarse como pueden. Esta es la panorámica. Vamos a ir llevando algunas panorámicas, sobre todo en el sur de la ciudad, donde sur-centro hay problemas en la movilidad para los ciudadanos. Así que tome las precauciones del caso. Y el paro nacional en Ecuador, según reportan varias organizaciones, ha dejado al menos 14 trabajadores de la prensa agredidos. La Federación Nacional de Periodistas exhorta al Estado y a los manifestantes garantizar la seguridad de los comunicadores mientras realizan su trabajo. El video que está mirando fue grabado la tarde de este martes en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi, mientras se desarrollaban los enfrentamientos entre manifestantes afines a la CONAIE y las fuerzas del orden. Luis y Vinicio Chiluiza, del medio Cordillera de la Tacunga, cubrían este evento cuando fueron agredidos por un contingente policial. Estamos absortos con lo que está sucediendo en el país cuando se ha convocado a una movilización de carácter pacífica y vemos que 14 equipos de noticias han sido agredidos en varias zonas del país. Tras lo ocurrido, la Policía Nacional indicó que abrió una investigación para determinar responsabilidades en este caso. Vemos que ciertos uniformados no tienen paciencia, tienen miedo a la cámara y ese miedo lo transforman en un proceso de agresividad hacia el periodista. La Federación Nacional de Periodistas expresó su rechazo ante lo ocurrido e hizo un llamado al cese a la violencia. Hemos insistido a la dirigencia indígena y a la dirigencia de los colectivos sociales que los periodistas no somos enemigos de absolutamente nadie. Nuestra misión por ahora es informar lo que está ocurriendo en cada uno de los sitios. Organismos nacionales e internacionales exhortan al Estado y a los manifestantes a garantizar la seguridad y los derechos de los trabajadores de prensa. Informó Álvaro Terán. Vamos ahora a Tulcán. Una marcha que recorrió las principales calles de esa ciudad fue la tónica que se presentó en el tercer día de paralización. Gritos y consignas en contra del régimen solicitaron o dieron la atención a la zona de la frontera. Se cumplió en Tulcán la marcha convocada por varias organizaciones sociales en respaldo a la paralización que vive el país, protagonizado por el movimiento indígena. Amas de casa, sobre todo, fueron quienes se unieron a este recorrido por las principales calles de la ciudad. Venimos unificados a la lucha del llamado de la CONAIE, de los pueblos indígenas. Queremos trabajar, queremos ayuda del gobierno, pero que sea la ayuda correcta para nuestra provincia y para nosotros. Aseguraron que este tipo de marchas continuarán, son de carácter progresivo, que están dentro del contexto de apoyo a lo que ocurre a nivel nacional. Solicitan la libertad de quienes han sido detenidos en estas manifestaciones. Demostrar la inconformidad que tenemos de lo que está pasando en este gobierno. Con ollas en mano, las damas de casa exigen el libre ingreso a las universidades. La falta de empleo en la zona de frontera es lo que prácticamente no deja que exista una reactivación económica total. Muchos de nuestros esposos se han quedado sin trabajo. Nos ha tocado como amas de casa coger la batuta y sacrificarnos en nuestro hogar por nuestros hijos. Ya no nos alcanza para educación. Así se vivió el tercer día de movilización en la provincia del Carchi. Las vías de acceso están parcialmente habilitadas. La policía mantuvo el acompañamiento para resguardar la seguridad durante las 2 horas de recorrido. Aquí no se produjeron incidentes. La marcha fue pacífica. Tenemos alertas de que pueden haber cierres de vías en todo el trayecto de lo que viene del puente Rumichaca hasta el sector de Picucho, que le compete a la provincia del Carchi. Se encuentra personal policial desplegado en cada uno de los lugares y hasta el momento no tenemos ninguna novedad. En cuanto a las medidas anunciadas por el transporte pesado, UNE y otras organizaciones se mantienen en asambleas permanentes para así tomar una decisión definitiva de plegar o no al paro nacional. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.